El síndrome de las ventanas rotas o los cristales rotos de Philip Zimbardo. En 1969, en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, el profesor Philip Zimbardo realizó un experimento de psicología social. La teoría de las ventanas rotas es una conocida teoría vinculada a la criminología, delincuencia en forma de robos, hurtos y vandalismo. Expone que así como percibimos lo que nos rodea, influye en nuestro comportamiento, pudiendo incluso llegar a modificar nuestra consideración sobre lo que es moral, legal y legítimo respecto a lo que se está haciendo. Predice que aquellos desperfectos del ambiente van a generar la sensación de que la ley no existe. Por tanto, en una situación en la que no hay normas, es más probable que se produzcan conductas de vandalismo. El profesor Philip Zimbardo se dispuso a llevar dos autos idénticos, la misma marca, el mismo modelo y hasta el mismo color al Bronx y a Palo Alto. Y los abandonó, uno en una calle del Bronx, que para ese entonces era una zona pobre y conflictiva, con altos índices de delincuencia. Al carro abandonado en el Bronx, el profesor le arrancó las placas y dejaron las puertas semiabiertas con el propósito de observar qué sucedería. Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas. Perdió los cauchos, el motor, los espejos y la radio. Todo lo aprovechable se lo llevaron y lo que no, lo destruyeron. El otro carro lo abandonó en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California, con poca delincuencia, y utilizaron el mismo proceso que en el del Bronx de Nueva York. Este segundo carro se mantuvo intacto. Dos autos idénticos, abandonados, dos barrios con poblaciones muy diferentes y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las conductas de la gente en cada sitio. Es común atribuir a la pobreza las causas del delito. Sin embargo, el experimento continuaba. Cuando el auto abandonado en el Bronx ya estaba deshecho y el de Palo Alto llevaba una semana impecable, los investigadores decidieron romper un vidrio del automóvil de Palo Alto, California, y posteriormente se retiraron para observar. A partir de ese momento, viendo indicios claros de abandono del vehículo, los vecinos de Palo Alto tuvieron el mismo comportamiento para con el vehículo que los del Bronx. Fue saqueado y destrozado.
El robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que el del barrio pobre. ¿Por qué el vidrio roto en el auto abandonado en un vecindario supuestamente seguro es capaz de disparar todo un proceso delictivo? No se trata de pobreza. Evidentemente, es algo que tiene que ver con la psicología, el comportamiento humano y con las relaciones sociales. Análisis de lo ocurrido. Al romperse el vidrio, se transmite una idea de deterioro o de desinterés. De despreocupación, siendo exponencial cada nuevo ataque. Que va rompiendo códigos de convivencia como de ausencia de ley, de normas, de reglas, desembocando en una violencia irracional. Teoría extrapolable a otras realidades. La respuesta de los estudiosos fue contundente, indicando que ante el descuido y el desorden crecen muchos males sociales y se degenera el entorno. Podemos observar un efecto semejante en pequeñas cosas del día a día, de las cuales no nos damos ni cuenta. Los adolescentes y niños suelen tirar piedras para romper el resto de ventanas, porque la rota nadie la repara. Lo incívico se va contagiando ante la consideración de que lo que es atacado es poco importante y que no le interesa a nadie. Si en una casa abandonada se rompe el vidrio de una ventana, en pocos días los delincuentes habrán roto el resto de las ventanas. Con el tiempo entran a la casa, se establecerán allí y a la larga esto haría que el resto de las personas evitaran pasar por el lugar y el deterioro sería cada día mayor. Si se cometen esas pequeñas faltas como estacionarse en lugar prohibido, exceder el límite de velocidad, o pasarse una luz roja, y esas faltas, si no son sancionadas, entonces comenzarán a desarrollarse faltas mayores y luego delitos cada vez más graves. Si los parques y otros espacios públicos son deteriorados progresivamente y nadie toma acciones al respecto, estos lugares serán abandonados por la mayoría de la gente, que dejará de salir de sus casas por temor a los asaltantes. Esos mismos espacios abandonados por la gente serán progresivamente ocupados por los delincuentes. Si un lugar presenta signos de deterioro y a nadie le importa, allí aparece el delito. También ocurre con los animales en estado callejero,
Personas malintencionadas disfrutan probando puntería con los pobres animales, siendo blanco de persecuciones y ataques. Es lo que ocurre también con las relaciones de pareja, cuyo descuido puede llevar a la aparición de conflictos y rupturas. La escalada de violencia en una pelea entre dos personas si no se pone en marcha algún mecanismo de control. Dejamos ventanas rotas dentro de nuestra vida por una crisis de responsabilidad con nosotros mismos, por la dejadez que nos produce hacer cambios saludables, valiosos, pero que sabemos que llevan tiempo, cuidado y procesos. Comenzamos con una ventana rota, después otra y otra más. Sé que lo tengo que hacer, pero no lo hago, lo descuido, lo dejo así. Empieza el descontrol, el caos y la suma de situaciones que sé y que soy consciente de que debo mejorarlas, pero no lo hago. Ejemplos de ventanas rotas. Tengo que ir a ver a mi hijo a jugar fútbol. Mañana lo hago. Tengo que empezar el deporte. Mañana lo hago. Tengo que mejorar mi relación. Después lo haré. Hay que trabajar menos y cuidar más los espacios familiares. Será mañana, porque hoy no puedo. Y aparece el hubiera. Si hubiera reparado, si hubiera hecho, si hubiera mejorado esa situación. Al principio, quizás no se hubiese llegado a lo que hoy es. Las ventanas rotas de nuestra vida tienen que ver con el desgano, con dejar pasar las cosas, las situaciones que deben ser cuidadas o quizás reparadas a su debido tiempo. Después puede ser tarde. Todo lo que dejamos descuidado, abandonado, desatendido, es una crisis de responsabilidad. Es estar llevando una vida inauténtica, lejos de lo valioso. Y es en la comprensión de lo valioso donde radica el sentido de la vida. La existencia de ligeras violaciones de las normas y leyes, delitos menores, actitudes antisociales o simplemente desorden, crea un ambiente donde poco a poco van apareciendo delitos o crímenes cada vez más graves. Es un círculo vicioso que se refuerza cada vez más y donde la sociedad asciende en una espiral de violencia y anarquía de peores consecuencias en el tiempo. ¿Cómo evitar estos problemas? Diseñar un plan centrado en atacar las pequeñas violaciones a la norma y a la ley. Por ejemplo, la limpieza de las calles debe ser permanente, integrar a las familias que visitan esos lugares públicos colocando en una bolsa los desperdicios y finalmente colocarla en un sitio preciso y designado por los entes gubernamentales. Así se eliminan los focos de suciedad. Igual hacer las pequeñas reparaciones antes de que se conviertan en problemas más complejos. Involucrando a la comunidad a cuidar sus espacios y generar pertenencia, invitando a construir juntos, a visualizar, a tomarse el espacio, a generar vínculos con sus vecinos y formar redes. En definitiva, a darle vida a sus locaciones, donde la institución aporta con la técnica y los recursos económicos y la comunidad con el alma y el cuidado diario. Mejorar el estado de las aceras donde circula la gente, preocuparse de la limpieza de las calles y la basura domiciliaria. No se trata de pobreza, se trata de no abandonar. Si el ambiente es limpio y ordenado, no existirán ventanas rotas,
por lo tanto habrá menos estímulos para el desorden. El mantenimiento es vital y ofrece sensación de seguridad. Aspectos básicos como buena iluminación en las calles, el asfaltado sin baches. La limpieza y pintado de los túneles, iluminación y drenaje. El momento estelar de la teoría de la ventana rota fue en la década de los 90, en la ciudad de Nueva York. Se conjugaron la elección del alcalde Rudy Giuliani con el nombramiento de William Bratton como comisionado de policía. Ambos estuvieron fuertemente influenciados por la teoría de la ventana rota e implementaron acciones en las ciudades basadas en ella. Se realizó una profunda limpieza del metro de Nueva York durante varios años para eliminar los grafitis. La policía fue más estricta con los controles, las multas y la vigilancia. Se aumentaron los castigos para infracciones pequeñas. De esta forma, la sensación de orden fue en aumento y poco a poco las tasas de criminalidad empezaron a disminuir. Esto reforzó la idea de que la teoría estaba en lo correcto y se siguieron implementando nuevas acciones. Según algunas estadísticas, al final de la gestión del alcalde Giuliani, la criminalidad había disminuido en un 40% con respecto a las existentes en el momento de iniciar su mandato. Estos excelentes resultados en la ciudad de Nueva York popularizaron la teoría, que fue puesta en práctica también en otras ciudades y vivió una gran época dorada. Lo mismo sucede en nuestras propias viviendas. Cuando algo se estropea o se rompe, lo sustituimos enseguida para evitar un problema y un coste añadido mayor. Si tendemos a conservar en buen estado nuestra casa, el día a día y el futuro será positivo en cuanto a condiciones de habitabilidad y confort se refiere. Por eso, la ventana rota está íntimamente relacionada con la rehabilitación de un espacio, zona, inmueble, parque de una ciudad para evitar el indeseado espiral de degradación. De ahí que la rehabilitación de espacios, casas, locales, viviendas sea tan importante para nuestra higiene, descanso y habitabilidad. Esta teoría es acorde al sentido común, ya que en un ambiente ordenado, respetuoso, limpio y organizado, estimula el cumplimiento de la ley, cosa que es muy difícil de lograr si miramos a nuestro alrededor y lo primero que destacan en una fachada es una ventana. La lista es interminable. Lo importante es saber que si permites el vicio y no lo reparas pronto, luego no te sorprendas si te encuentras en medio de un losadal en el que tú has sido parte activa o parte pasiva. La bola de nieve del abandono, el maltrato, la injusticia, la pereza o la mentira tiende a crecer rápidamente cuando hay signos externos que lo muestran y no son reparados con celeridad. Si no se transmite el mensaje que da toda acción de respeto y cuidado hacia lo que tenemos y dejamos que el deterioro, el abandono o la resignación ganen la partida, entonces la entropía, el desorden, el daño, el incivismo, el abuso o toda forma de infamia y degradación tenderán a propagarse rápidamente. En conclusión, si queremos evitarlo, hay que arreglar la ventana rota cuanto antes.
¿Te gustaría que las personas de tu entorno rompieran, robaran, defraudaran o fueran destrozando el patrimonio ajeno? Obviamente no. Entonces, miremos no ya de no romper ninguna ventana física o emocional ajena, sino de repararlas cuanto antes para evitar males mayores. Porque del mismo modo que podemos ser causa de la expansión del daño haciéndolo crecer, podemos ser también causa de la reparación colectiva. Y eso no es una utopía. Comportamientos. Imagina que vas por la calle tomando agua y cuando acabas te das cuenta que la papelera está lejos y lo siguiente que haces es mirar al suelo. Si ves que en el suelo hay más basura, la probabilidad de que la tires al suelo aumentará. Pero si ves que en el suelo no hay un solo resto de basura, posiblemente te lo piensas antes de tirarla fuera de la papelera. Esto explica la teoría de las ventanas rotas. Tenemos un diseño maravilloso, el diseño humano, que nos invita a poder llevar una vida mejor. Somos portadores de un cuerpo, entendiendo la fisiología, morfología y anatomía. Un alma conformada por emociones, voluntad y mente, y un espíritu conformado por conciencia, intuición y comunión, con capacidades y potencialidades para poder reparar esas ventanas rotas. Solo hace falta reconocernos, encontrarnos con esa humanidad que nos habita, que nos llama, que nos espera y nos interpela, y así ser más humano. No te abandones, no dejes cabos sueltos, palabras sin decir, gestos valiosos que expresan a los que amas. Eres responsable no solo con los demás, sino contigo mismo. Vuelve a mirarte para ver por dónde tienes que empezar a reparar. El delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y maltratos son mayores. Si un barrio presenta signos de deterioro y a nadie le importa, allí aparece el delito. Quizás esta teoría nos explique a la perfección por qué Venezuela ha sido saqueada por tantos años.